Saludos de esta hora a Daniel Hermosa, él es director de MIPES Unidas del Perú. Le agradecemos la amabilidad de compartir esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Daniel, qué gusto saludarlo. Gracias por atender esta comunicación. Buen día, muy amable. ¿Cómo estás? Buenos días, gracias por la invitación. Y es un tema importante e interesante comenzar a impulsar este debate, no solamente por el tema de la remuneración mínima Así es. vital, sino el empleo juvenil. El Así es. empleo juvenil que está muy, muy deteriorado en estos momentos. En efecto, ¿no? ¿Es o no conveniente, en primer lugar, el aumento de la remuneración mínima vital? Eh, a ver, hay dos visiones. La primera es que requerimos gente con mayor capacidad de consumo, ¿no? O sea, porque estamos con la inflación que hemos tenido y con las crisis que hemos tenido, obviamente la capacidad de consumo se ha deteriorado bastante. Entonces, es obvio que a nosotros, los empresarios de la micro y pequeña empresa, nos conviene tener gente con capacidad de comprar, ¿no? De comprar un polo más, un par de calzados, ir a comer, o sea, nos conviene, por supuesto que sí. El problema es que no estamos en condiciones de asumir en este momento incrementos, bueno, como lo que sucedió hace un par de años, que fue muy, muy, muy alto, ¿no? Y que definitivamente no es que va a quebrar a las MIPES, ¿no? Sino que lo que va a hacer es desmotivar la contratación de nuevos empleados, porque obviamente tienes que manejar tus costos fijos, de tal manera de que este incremento no impacte en el precio final. Si tú subes el precio de tu producto, es obvio que vas a tener que subir el precio final al consumidor. Y esto va a retraer la compra, porque vas a desmotivar también, dicho sea de paso, que la gente adquiera un producto. Entonces, tenemos ahí una especie de, digamos, de encuentro entre la necesidad de generar mayores consumidores con más dinero y, por otro lado, la oportunidad de poder incrementar el sueldo. Y obviamente creo que el sector que más se va a afectar si es que subiera y obviamente desmotive las contrataciones es el sector de la juventud, ¿no? Los ninis han crecido de manera, ¿verdad?, alarmante y se proyecta que a fines de este año podamos llegar a los 2 millones de jóvenes que ni trabajan ni estudian. Entonces, esto es muy delicado porque no solamente se trata de privar la oportunidad de que los chicos tengan una fuente de trabajo, sino también los ponemos en una situación vulnerable porque obviamente la delincuencia encuentra terreno fértil para atraer justamente a estos jóvenes y estamos viendo cada día que pasa jóvenes con menor cantidad de edad incursionando en el sicariato, en las extorsiones, y que la ven como una forma de vida, muchos de ellos, porque se justifican decir que no hay trabajo, pues no, o sea, tengo que hacer algo. Y realmente estamos dejando a nuestros jóvenes al alcance de prácticas, obviamente, antisociales, y obviamente creo que el gobierno y las MIPES tenemos la responsabilidad de darle espacio a la juventud, pero para que esto suceda, tenemos que desarrollar un plan. Y nosotros ya hemos enviado un oficio al Ministerio de Trabajo proponiéndole algunas medidas, entre ellas no solamente un fondo de incentivo para la contratación de jóvenes, sino también algunas fórmulas creativas, ¿no? Un canje, una compensación tributaria, de tal manera que yo contrato jóvenes y compenso alguna deuda tributaria que pueda tener. Hay 1000 fórmulas para incentivar la contratación de los jóvenes, porque realmente, repito, están en una situación muy vulnerable. En efecto, desde MIPES Unidas del Perú, entrando a este debate que nos parece saludable, ustedes están impulsando que se genere el trabajo juvenil. ¿De qué manera podemos ir fomentando el trabajo juvenil? Porque hay sectores que incluso se han pronunciado, sostienen que el aumento del sueldo mínimo podría desencadenar en despidos, especialmente entre la población jóvenes que son empleados por estas unidades. ¿De qué manera podemos fomentar, podemos engarzar para generar empleo de calidad y evitar este tipo de despidos? Porque lo que hemos visto en los últimos años es que permanentemente se apunta siempre hacia la remuneración mínima vital. Economistas, observadores dicen que no es lo más conveniente. Lo más conveniente es que la economía crezca para que se dinamice y que esto genere economía formal, economía de calidad. Efectivamente, o sea, la receta para el crecimiento es incentivar las inversiones, generar el ambiente necesario para que las empresas crezcan,
¿cierto? Y obviamente tener una estabilidad que lamentablemente en este momento no tenemos, ¿no? Tenemos una crisis política que todos los días tenemos novedades en todos los aspectos de la sociedad y de la política. Efectivamente, nosotros hemos puesto este tema en debate porque cuando hay afectación económica o cuando sube la remuneración mínima vital, normalmente lo que hace el empresario es o deshacer de algunos puestos de trabajo o en caso contrario simplemente no contratar. Y obviamente siempre son los jóvenes los que se ven más vulnerables. Recordemos que en el año 2019, antes de la crisis de la pandemia, nosotros crecimos 2,5%. Parece que la gente se olvida que Vizcarra nos llevó a un crecimiento muy, muy bajo previo a la pandemia, ¿no? Previo a la pandemia. Y esto hizo que más de 80.000 puestos de trabajo se pierdan. Es cuestión de que revisen los recortes periodísticos o las publicaciones periodísticas de esa época, ¿no? Y vamos a ver que el sector que más se afectó justamente fue el juvenil. Y aparte de eso, ¿no? Durante los últimos 4 años, o 3 años para ser exactos, no hemos podido generar nuevos puestos de trabajo. Recién estamos llegando a las cifras de la prepandemia en cuanto a generación de trabajo. O sea, recién estamos llegando a equiparar la misma cantidad de empleo que tuvimos de prepandemia. Entonces, la pregunta del millón es, si todos los años 350.000 peruanos jóvenes salen a buscar trabajo y tenemos 3 años en el cual no hemos podido generarlo, ¿cierto? Tenemos casi más de 1 millón de jóvenes que no tienen la oportunidad de encontrar trabajo formal, estable. Es cierto que el sector informal los está absorbiendo a muchos de ellos, ¿no? Imagínate, la crisis sería mucho mayor. El sector informal los absorbe, ¿cierto? Pero no les paga lo que debe pagarles y tampoco tiene los beneficios sociales que deberían tener, ¿no? Y el otro tema social que para nosotros es relevante es el hecho de que al no tener empleo, repito, están a expensas de la seducción que tiene la criminalidad en este momento en nuestro país. Mira lo que está pasando en Trujillo y acá nomás en Lima, ¿no? Donde más se incrementa la presencia de jóvenes en actos delincuenciales. Entonces, ahí creo que tenemos un trabajo muy arduo y creo que el Estado, de la mano de las MIPES, podemos, obviamente, trabajar de manera coordinada, ¿no? Y encontrar mecanismos que estimule la contratación de jóvenes en las empresas de la micro y pequeña empresa. Tenemos una deuda pendiente con ellos. El Estado, el gobierno no ha sido capaz de enfrentar la crisis de manera eficiente, ¿no? Y eso ha traído que nosotros no tengamos las posibilidades de poder generar puestos de trabajo. Debemos recordar que somos las MIPES el primer peldaño al empleo formal de los jóvenes. Es aquí donde ganan la experiencia necesaria y van a ir escalando hasta ocupar mejores puestos en el futuro. Pero nosotros somos la puerta de entrada al mercado laboral de la juventud. Por eso que no hacernos caso, ¿no? Y ver en el discurso de la presidenta que ni siquiera mencionó el tema de los jóvenes, ¿no? Entonces realmente a nosotros nos trae mucho problema. Y vemos pues, hace un par de días o el viernes creo que la presidenta se reunió con los gremios más importantes, bueno, importantes entre comillas, ¿no? La CONFIER, la Asociación de Pesquería, los gremios de la gran empresa, pero hasta ahora no hemos podido tener una reunión con ella para exponerle la grave crisis que está viviendo las MIPES. Mira lo que ha salido de la primera plana del diario Gestión Hoy, ¿no? Donde ya el tema de la caída de los pagos, los retrasos en los pagos, o sea, la morosidad se está incrementando. Hace poco se cayó una caja municipal, casi semanal están cerrando cooperativas y realmente, yo no sé, el gobierno está mirando por otro lado o simplemente no tiene mirada y eso a nosotros nos preocupa sobremanera. Así que, bueno, la función de nosotros como dirigentes de un gremio es señalar esta situación que está sucediendo en la sociedad y en especial en nuestro sector, y esperemos pues que el gobierno ojalá haga algo, porque todavía tiene 2 años, ¿no? Para gobernar, ¿no? Y entonces, y eso nos va a hacer o mucho, mucho más daño, y nos vamos a encontrar en una situación recontra vulnerable en el 2026, o va a hacer algo para evitar que sigamos en caída libre. Algo tiene que hacer, ¿no? Lamentablemente, pues, todo este juego político siempre hay perdedores y los perdedores estamos en el sector de la micro y pequeña empresa. Una pregunta final, Daniel. Acabas de tocar lo que hoy señala con suma claridad el diario Gestión, la morosidad que hay y que afecta considerablemente a la
pequeñas microempresas. Por un lado, hay la responsabilidad del Estado, pero por otro lado también hay la responsabilidad de las entidades financieras, los bancos. Cuando uno se acerca como microempresario a un banco, el banco lo primero que le cierra la puerta. Dice, yo vengo con el ánimo de refinanciar, con el ánimo de posponer mi deuda. No quiero ser una persona pero quiero ver un mecanismo cómo arreglar esta deuda pendiente. No la desconozco, pero no le dan ningún tipo de facilidades. Por el contrario, lo ponen contra la pared, lo dicen, bueno, si usted no paga, usted se somete a que usted va a tener un riesgo crediticio, ¿no? Lo ponemos en rojo es decir, te ponen una pistola en la 100. Bueno, mira, la banca, yo creo que ahí hay que también iniciar un gran debate, ¿no? Siempre se ha tratado de encontrar mecanismos para poder ampliar la oferta de créditos. Mira, o sea, la estructura bancaria del Perú se ha quedado casi 30 años atrás. No hay bancos relevantes que puedan hacer competencia y poder lograr mejores intereses y mejores condiciones, ¿no? Es un tema tabú realmente para muchos políticos hablar sobre este tema, pero como nosotros no estamos en política, Claro, sino en el tema gremial, ¿no? Creemos de que este tema ya tiene que ponerse en debate, ¿no? Nosotros hace un par de años propusimos una banca de fomento, una banca de riesgo para poder generar oportunidades, por ejemplo, de modernizar nuestra tecnología, ¿no? Modernizar nuestra maquinaria que cada día es más obsoleta, y hay sectores que requieren crédito para poder virar hacia otros rubros, como por ejemplo las imprentas, ¿no? Que en este momento están muy golpeadas y que no tienen los fondos como para poder salir hacia otro sector, de tal manera de que no quiebren y al final se quede absolutamente nada. Entonces, ahí necesitamos iniciar un debate. Lamentablemente, pues como te repito, José, es un tema tabú, ¿no? Y casi prohibido hablar, ¿no? Pero realmente, si estas son las consecuencias del mal manejo que hemos tenido en cuanto a lo que se refiere a la política de financiamiento de nuestro sector, pues esta bola de nieve va a seguir creciendo, ¿cierto? Y eso va a afectar finalmente a la economía. Si el gobierno no le pone el foco a esto, realmente la situación va a ser bastante complicada. De verdad, necesitamos un gran debate con relación al tema de nuestro sector. Tenemos un ministerio casi inerte, que se pone de costado. 233.000 MIPES cerraron el año pasado, de acuerdo a las cifras de SUNAT, ¿no? Y no hay responsables, no hay nadie que sea responsable de esa alta mortandad empresarial que tenemos en el país, y que seguramente se va a repetir este año, porque no hemos encontrado una sola medida que repare el daño que se está ocasionando por una crisis que nosotros no hemos provocado, porque nosotros no hemos provocado la crisis. La crisis ha sido política, si bien es cierto mundial también, pero no hemos aplicado las medidas contracíclicas, y ya sabía que se venía esta situación. ¿Por qué no se aplicaron medidas contra un ciclo económico que no le íbamos a parar, pero por lo menos íbamos a disminuir el impacto que en este momento tenemos con los niños, con la anemia, con el desempleo, con el hambre, que en este momento, a pesar de que el ministro de Agricultura dice que no, que comemos bien, nuestra parrillita, realmente, de verdad que estamos en un país que todavía no encontramos los líderes y los dirigentes necesarios para poder enmendar una ruta que nos está llevando a un punto de colisión y a un punto realmente de desencuentro en el país. Esperemos que haya reflexión en el corto plazo, y gracias a ustedes los medios que podemos poner estos temas en debate. Gracias, José, por la entrevista. Daniel Hermosa, director de MIPES Unidas del Perú, fue nuestro invitado en esta secuencia de programa. Saludos, Daniel, muy gentil. Buen día. Un abrazo. Saludos.